estamos esperando que se conecte esa gente preciosa para que podamos tener un tiempo de compartir. Yo siempre he creído que si estamos conectados, seremos edificados. ¿Por qué? Porque como miembros del cuerpo de Cristo, pues nosotros necesitamos del otro, de la otra parte del cuerpo, para debidamente ser edificados. Así que ya en breve estaremos comenzando para tener un tiempito de oración, de reflexión, de la palabra del Señor, y así poder no perder la costumbre de estar conectados. Créanme, extraño el abrazo, extraño el saludo, esa dinámica que se genera cuando estamos juntos. Por ahora nos toca aceptar que tenemos que protegernos, que tenemos que cuidarnos. Así que vamos a ver quién se conecta ahí primero y me haga saber si está llegando bien el sonido, si la imagen es clara, y si no, aquí tendremos que hacer milagros para que esto mejore. Así que ya estaremos listos para comenzar. Mami, ya casi comenzamos a compartir con los hermanos de la iglesia, el Auditorio Vida en Familia, y esos amigos que siempre tenemos esa interacción a través de este medio de Facebook. ¿Cómo estás? Bien, les saludamos en esta hora a todos aquellos que el que se está conectando ahí, y a todos los que se conecten a través de de Face Live. Y queremos decirle que les amamos y que les extrañamos a todos, pero es necesario que atendamos al llamado que se nos ha hecho. Es necesario que obedezcamos a nuestros gobernadores que nos han dicho que nos estemos en casa. Es triste la situación que estamos pasando. Ahora que veía las noticias, el presidente estaba muy apesumbrado, y lo que decían ahí pues no es bueno las noticias que nos dan, pero creemos que si nosotros obedecemos, si nos cuidamos, pues no vamos a llegar a esa instancia. Le estaba diciendo que las 2 semanas que vienen son caóticas, son críticas. Están esperando que en Nueva York se presenten más de 800 muertos al día, y que en Florida 1500, pero yo decía, oh Señor, cancelamos eso, no queremos eso. Así que les estamos pidiendo que por favor obedezcamos los reglamentos que se nos están presentando, que por favor no salgamos solamente a lo necesario, hagamos ese distanciamiento social que nos están pidiendo, que esto no es un juego, esto es serio. Lo que se está presentando, están habiendo muchos muertos, están muriendo aún pastores, están muriendo niños también, jóvenes. O sea, esto ya no se está diciendo solamente ancianos, también están muriendo niños, están muriendo jóvenes, están muriendo adultos. O sea, esto no está perdonando ninguna edad. Así que por favor, cuidémonos y cuidemos a los nuestros. Por eso nosotros hemos optado por estar a través de las redes. Gracias a Dios tenemos redes, gracias a Dios podemos por aquí estarnos alimentando. Así que por favor, conéctense. Ustedes que están conectados, llamen a los demás para que se conecten, y vamos a alimentarnos a través de este medio. Vamos a estar orando, vamos a estar buscando, vamos a estar escudriñando la palabra, vamos a estar haciendo lo que sabemos hacer, lo que hacían nuestros antepasados. La iglesia dice que se reunían en sus casas. Así que la iglesia no se ha estancado, al contrario, la iglesia se ha multiplicado. ¿Por qué se ha multiplicado? Porque en nuestras casas es una iglesia. La iglesia se ha multiplicado porque ahorita ya no está el auditorio solamente en Temple Terrace. El auditorio está ya donde está Josefita, el auditorio está donde está la hermana Julia, donde está Martica, donde está la hermana Julie, el hermano Jaime, donde está Brenda, donde están cada uno de los hogares, donde está Heidi, donde está Vanessa, donde está cada uno, ahí está el auditorio. Claro, y hay que, cuando miramos la historia, entendemos que la iglesia comenzó fue en las casas. Sí. Se edificó en las casas, 300 años pasaron para que
ocuparan un lugar. Se le llamaba al comienzo la iglesia del camino porque era en los caminos donde se convocaban y desde allí, una vez recibían la palabra y tenían ese tiempo de interacción, entonces se iban a los diferentes aldeas y poblados y ciudades a compartir lo que recibían en esa experiencia de estar juntos. Así que sí, extrañamos el abrazo, como les acabo de decir, y todas estas dinámicas que se dan en el culto, pero bueno, ya, yo creo que esto así como llegó va a pasar. Así que mi gente, vamos a comenzar este tiempito. Estábamos esperando que usted llegara, ya tenemos allí algunas personas conectadas. Espero que usted invite a su familia, a su esposo, su esposa, a su hijo, a su vecino, a su amigo. Si no tiene amigos, pues a sus enemigos, pero invítenlos. Entonces, este es el tiempo de compartir a Jesús. Este es el tiempo de que la gente conozca a Jesús. Estoy impresionado como en España, un país humanista, un país que estaba alejado de espaldas de Dios, ahora la policía en las calles cantando, adorando y predicando la palabra. Igual en Italia y en China y en todos esos países, porque este virus, este coronavirus, vino para traernos unos mensajitos que hay que entenderlos, interpretarlos y aplicarlos. Así que hoy vamos a tener un tiempito de oración. Vamos a tomarnos de la mano, mi amor. Y usted allá, si tiene a alguien a su lado, vamos a orar al Señor. Que el Señor dé paz en medio de esta tormenta. Que el Señor nos ayude a tener la capacidad de no dejarnos absorber por las noticias negativas, por esos mensajes de pánico, de terror, de miedo. Y más bien porque nuestros oídos, nuestro corazón, nuestro interior pueda ser sensible a lo que Dios quiere decirnos para este tiempo. Porque este es el tiempo donde si usted no sabe qué hacer, pues usted debe hacer algo. Ir a la palabra y oír lo que esa palabra dice. La Biblia dice que la fe viene por el oír y por el oír la palabra del Señor. Así que hablemos con el Señor y tengamos este tiempo de oración. Padre, yo me uno en oración con todos esos hermanos de las diferentes congregaciones de Latinoamérica, de este país. Señor, que hemos entendido que esta experiencia que estamos viviendo nos convoca a buscarte a ti como la única respuesta, como el único camino, como la única verdad, como la única vida, como el único Dios verdadero, creador del universo, como el único Dios que para poder relacionarse con nosotros tomó la condición de Padre, la posición de Padre, y nos dio a nosotros el privilegio de ser llamados sus hijos. Y desde esa experiencia podemos relacionarnos contigo, Dios. Y desde allí podemos, Dios, decir: Padre Celestial, Padre nuestro, Padre eterno, yo me acerco a ti en la confianza de que yo soy tu hijo, pero que tú eres mi Padre. Y ese Padre que nos ama, ese Padre que en medio del valle, de la sombra, del miedo, del temor, aún de la muerte, Él está con nosotros, Él camina con nosotros. Tú no vas a evitar que pasemos este proceso, Dios, pero sí nos vas a guardar que este proceso, que esto que está pasando no nos dañe, no nos elimine, Señor. Tú nos guardarás porque hay propósito. Yo sé que en las casas de los hermanos y hermanas que están conectándose ahora mismo, Señor, ellos deben de saber que hay propósito de Dios para sus vidas, que esta experiencia no va a ser fin, no va a terminar con nosotros, al contrario, va a sacar lo mejor de nosotros y seremos mejores discípulos de Cristo, mejores adoradores, mejores hombres y mujeres comprometidos con tu obra. Señor, en esta tarde yo me uno con los hermanos para decirte gracias. Gracias porque has cuidado hasta el día de hoy de nosotros. Gracias por este momento, Señor. Ruego por aquellos que están enfermos en su casa. Señor, que tu mano sea extendida sobre ellos. Que el poder de la palabra sea cubriendo sus vidas. Y que, Señor, esas enfermedades que están atormentando, dañando la calidad de vida de muchos y amenazando la vida de otros,
hoy puedan ser tocados por la mano tuya. Así como tocaste los ojos del ciego, Señor, como Dios mío, tocaste a aquellos que estaban enfermos y fueron sanados. Creemos que Jesucristo es el mismo de ayer, el mismo de hoy, el mismo de siempre. Así que en esta hora, Padre, clamamos por nuestra casa Colombia, por esta tierra, este país de los Estados Unidos, pero por Latinoamérica, por esos países que están siendo azotados por este virus, Señor, que han, Dios mío, caído en el miedo, el temor, la angustia, donde las leyes han tenido que endurecerlas porque la gente no ha entendido que esto es serio. Padre, glorifícate también allí. Ayúdales, ayúdanos. Y Padre, que esta tarde, este tiempo que tenemos aquí en comunión con los hermanos y amigos, a través de este medio, Señor, podamos ir a la palabra y entender algo de ella. En el nombre de Jesús. Gracias. Gracias. Te adoramos. Te adoramos. Tú eres santo, tú eres santo, tú eres bueno. Mis amados, Dios es bueno, Dios es... Sé propicio, Dios. Solo Él merece la gloria. Sé propicio, Padre. Solo Él merece la adoración. Sé propicio, Dios, en el nombre de Jesús. Sé propicio, Solo Él merece Padre. ser adorado, exaltado. Así que en esta noche aliste su Biblia. Usted que está en su casita allí. Ahora miren, aquí tenemos la Biblia en papel, la tenemos en el dispositivo, para que mientras cantamos las oraciones y, como dice un pastor, oramos las canciones, pues también meditemos en la palabra. Hay un pasaje que les voy a compartir. Anoche, antes de irme o estando ya acostado, leí este pasaje y me parece a mí que es bien importante que nosotros lo leamos, lo reflexionemos, saquemos las experiencias que hay allí para cada una de nuestras vidas. Y estoy hablando del Evangelio de San Lucas, Nuevo Testamento. El Evangelio de San Lucas es importante leerlo. Si usted nunca ha leído la Biblia, comienza a leer el Evangelio de Lucas porque está escrito en un lenguaje de pueblo, sencillo. Lucas era un médico que estuvo acompañando al apóstol Pablo en su temporada. Escribió 2 libros, el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. Y él era un médico, un científico, y él es el que en su lenguaje, en su conocimiento, tiene las palabras más adecuadas para describir los milagros de Jesús en términos de sanidad. Así que en Lucas capítulo 24, allí hay un pasaje, voy a leerlo en este dispositivo. El verso número 13 dice: aquel mismo día, 2 de los discípulos se dirigían al pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban hablando de todo lo que había pasado. Mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero aunque lo veían, algo les impedía darse cuenta de quién era. Yo voy a seguir leyendo el pasaje más adelante, pero me llama la atención de que habían 2 personas allí. Cleofas es el nombre de uno, el otro, el escritor no ve importante dar el nombre de él. Habían dejado su aldea, habían dejado sus quehaceres, su cotidianidad, sus asignaciones para seguir a Jesús, porque ellos creían que Jesús era el que iba a libertar al pueblo. Porque si Jesús había hecho milagros de sanidad, había calmado la tormenta, había resucitado muertos, había multiplicado el pan, había hecho cualquier cantidad de cosas sobrenaturales, pues ellos creían que Él era el libertador. Pero cuando suceden los eventos de la cruz, que ustedes quizás lo conocen como yo, ellos se sienten defraudados, porque le habían apostado a seguir a Jesús creyendo que
El final sería la libertad de la nación, un estar de vida mejor, seguridad, libre del yugo de los romanos y de todo lo que esto implicaba. Ahora ellos, después de haber visto lo que pasó, deciden regresar a casa. Y yo quiero decirte algo en esta tarde. El coronavirus ha venido a decirnos que tenemos que regresar a casa. El camino, la forma, la actitud, el carácter con que tomemos la decisión de regresar a casa va a ser de nosotros. Usted le va a poner el tinte, el color, el sabor, o la angustia, o el miedo. Es usted el que decide. Pero quiero decirle, y mami está aquí conmigo y sabe, en el 2018, en noviembre, tuvimos la bendición de ir a Israel. Y nos dimos cuenta que en Jerusalén, toda persona que llega a Jerusalén, de cualquier parte del país o de los países vecinos, tienen que subir, aunque estén arriba, tienen que bajar y luego subir. Aunque estén en el sur, tienen que subir y subir. Aunque estén en el oriente o el occidente, o sea, Jerusalén está sobre unas montañas. Y el texto del buen samaritano, lo leímos esta mañana, dice que había un hombre que bajaba de Jerusalén para Jericó, 26 kilómetros quizás, y ese trayecto era peligroso, siempre era peligroso, y más de noche, porque de noche es cuando el enemigo de lo ajeno, de la vida, los maleantes, usan la oscuridad, la sombra para poder cometer sus fechorías. Así que estos muchachos deciden regresar a la aldea, a enfrentarse a una realidad sin esperanza, angustiados porque si mataron a Jesús, pues ¿qué iba a hacer ahora de sus discípulos? Si en el árbol verde, como dice un pasaje, dijo Jesús, hacen estas cosas, pues ¿cómo lo van a hacer en el árbol seco? Así que me llama la atención, no sé si usted tiene su Biblia abierta ya, y estoy hablándole a los que están viendo esta transmisión ahora, o los que lo van a ver más adelante o mañana o en algún momento. Esto va a quedar grabado en la red. Me llama el hecho que ellos iban analizando los eventos, mami. Ellos iban y dice que en un momento a otro Jesús se puso en medio de ellos. Yo aquí percibo una bendición enorme, que aunque usted esté allí en su casa, angustiado, angustiada porque no sabe mañana cómo va a cancelar el mortgage de su casa, a pagar la renta, a ir a la tienda a comprar los alimentos, porque si en un momento de la historia se está comiendo ahora, es ahora, porque la ansiedad genera ese deseo de comer y ese crucero en que estamos cada uno, él cruza la cocina, cruza el cuarto y como lo han hecho muy jocosamente, pues ha despertado un apetito. Muchos de nosotros a lo mejor vamos a terminar de pronto con una librita más de peso. Dice la Biblia que estando inmersos en esa situación ellos no se dieron cuenta que Jesús se acercó, se puso en medio de ellos y caminó con ellos. Ellos lo vieron, dice, pero no sabían quién era Jesús. Y mami, yo tengo preguntas para nuestros hermanos y para que las discutamos aquí. ¿Qué cosas no nos dejan ver a Jesús? Mucha gente tiene el conocimiento intelectual de que Dios es bueno, que Dios le ama, que Dios le creó, que Dios bendice, tiene conocimiento, la información, pero de allí a tener la experiencia de saber que Él realmente está con nosotros, eso ya es otra cosa. ¿Cómo ves tú este pasaje en ese sentido de que ellos vieron a Jesús pero no sabían quién era Jesús? ¿Qué será lo que hoy hará que mucha gente también no pueda ver a Jesús? Por la crisis que se está viviendo, por el momento que estamos experimentando, porque cuando uno está en crisis, en dificultad, uno se sumerge en la crisis, se sumerge en la necesidad, se sumerge en todo lo que está pasando alrededor, que uno no tiene cabeza, no tiene mente para nada, la mente se nubla y uno puede tener
Cuando uno tiene una dificultad puede tener al frente de uno mismo la respuesta, pero uno no la ve. Ellos estaban discutiendo de los últimos eventos que habían pasado. Jesús dice, la palabra dice que Jesús se acercó a ellos, pero ellos no reconocieron a Jesús. Lo vieron físicamente. Escuchan su voz, porque dice que Jesús mismo se acercó, empezó a caminar con ellos y les dice, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros? Jesús siempre había estado con ellos. Se entiende que uno tiene memorias y cuando uno se acerca a los eventos que ha vivido, esas memorias se activan. Pero ellos no se les activó su oído a la memoria de escuchar. Esa voz yo la he escuchado en alguna parte. Cuando uno ve a una persona, uno dice, yo a usted lo he visto en alguna parte. Yo a usted como que lo conozco. Pero no, ellos no se les activó ni siquiera escuchar la voz de Jesús. No se les activó. Porque hay gente que oye con el oído físico, pero no oye con el corazón. Y Jesús muchas veces dijo, el que tiene oído para oír, oiga. Y cuando en muchos pasajes dice, de cierto te digo, allí hay un énfasis, allí hay algo que hay que oírlo. Y no hay mejor forma que oírlo el corazón. Lo que pasa, mi gente querida, es que muchas veces vamos a los cultos, a las reuniones donde estamos juntos, escuchamos la palabra, pero estamos pensando en el mañana. Hay gente que aquí en Tampa han ido a la iglesia con el traje de baño puesto abajo. A nomás terminan la predicación, salen para la playa. Entonces pasan el resto de tarde en la playa y la palabra no tuvo cabida, no fue plantada en el corazón porque estaban ya pensando en la playa, en el sol. Y como dicen que la vida en el mar la vida es más sabrosa, pues entonces allí ha pasado eso. Es bueno estas cosas, pero es bueno oír a Jesús. Y estos muchachos, lo que vieron en Jerusalén, lo que escucharon la gente, la turba, y cómo mataron a Jesús, lo vieron a Jesús destruido en su cuerpo en la cruz, lo vieron morir y vieron cuando lo bajan de la cruz y hacen todo lo que sabemos nosotros, lo entierran. Su mundo se les acabó. Regresaban a casa, pero en una crisis tremenda. Pero no hay mejor momento que regresar a casa, porque en ese trayecto, en ese camino, el Señor se pone en medio de nosotros, ¿no? Entonces dice la Biblia que iban hablando de las cosas, y en un momento el texto dice que en el versículo número 21 dice, nosotros teníamos la esperanza. Mi amado que me está viendo y que nos está escuchando, no pierda la esperanza. Coronavirus no vino para matar la esperanza, al contrario, vino para alentarnos. El coronavirus no vino aquí para ahogar la fe, para infectar nuestra fe. El coronavirus vino para decirnos que íbamos en un camino desenfrenados, que habíamos olvidado los compromisos con la pareja, con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos. Yo estoy alarmado que el índice de la violencia intrafamiliar ha aumentado. En vez de bajar, ha aumentado. ¿Por qué? Porque hay esposos que no saben estar en la casa. Porque su vida fueron los amigos, fue el deporte, fue el trabajo, fue otra cosa. Pero no fue su casa. Vieron a sus hijos crecer en la cama. Porque se iban de madrugada a trabajar, los vio durmiendo. Llegaban la noche y ya los niños estaban durmiendo. Mire, coronavirus vino a decirnos, mire, quédese en la casa. Estése seguro en su casa, porque si hay un lugar de seguridad, en la parte física, en la parte emocional, es la casa, es la familia. Mi esposa me da seguridad, mis hijos me dan seguridad, el amor de ellos, el respeto de ellos, el afecto de ellos, me dan seguridad. Y en esa seguridad yo me relaciono con Dios. Entonces, esta experiencia de estos muchachos es triste porque ellos hablan en un pasado. Dice, nosotros teníamos la esperanza de que Él sería el que había de libertar a la nación de Israel, pero ya hace 3 días que pasó todo esto. O sea, lo vimos morir, pasó esto y ahora pues nos toca enfrentarnos a la realidad.
Nosotros tenemos una realidad, mi gente querida, pero como yo lo he dicho desde el púlpito, la realidad no es mi verdad. No estoy huyendo o escapando a la realidad. Tenemos que enfrentar esa realidad. Pero la verdad es Dios. Que Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre. Y nadie va al Padre si no es por Él. O sea, esta es una realidad que hay que enfrentarla. Sí, hay que bañarnos las manos con jabón y hay que andar, tener la distancia social. Y cuando vamos a la tienda, usar las precauciones y todo eso. Hay que hacerlo. Es por nuestra vida, por nuestra integridad física. Pero mire, la realidad y la verdad es que Dios está con nosotros. Estaba con estos muchachos. Nosotros, dicen, pensábamos, creíamos, teníamos la esperanza. Eran unos muchachos desesperanzados. ¿Cómo está usted en términos de la esperanza? Porque como alguien dijo por ahí, la esperanza es lo último que se pierde. Y esperanza es lo que da el mensaje de Cristo. A mí cuando me predicaron el Evangelio me dijeron que había esperanza en Cristo. Yo era un muchacho desesperanzado. A los 21 años mi vida no valía un chavo prieto, dicen los hermanos puertorriqueños. Pero vino Cristo y generó en mi vida esperanza. Y en esa esperanza hemos vivido, ya como casados, como matrimonio, más de 40 años, con esperanza de cada día ser mejor, con esperanza de que cuando suene la final trompeta, el Señor nos lleve a esa presencia gloriosa, pero hay que vivirla, aquí esta realidad. Así que Jesús comienza entonces a hablar con ellos y les dice, oye, pero, ¿qué es lo que está pasando aquí a lo dominicano? ¿Y ahora qué pasó aquí? No, sencillamente le dice faltos de comprensión. Ustedes son gente sin entendimiento. Yo les prediqué, yo les mostré, yo me puse de ejemplo, pero ustedes nunca entendieron. ¿Por qué otra vez? Porque es que el ser humano siempre está atornillado al trabajo, al deseo de tener dinero, al deseo de tener cosas materiales, al deseo del confort, de la fama y de tenerlo rápido. Porque muchas de las personas que viven en este país, que vienen de otros países de Latinoamérica y de Asia y de India y de Europa, quieren lo que no pudieron lograr en su país en 20 años, en 30 años, quieren tenerlo en meses. Es que yo pienso que íbamos, nos incluimos todos, íbamos en una carrera desenfrenada. Se pensaba solamente en comer, dormir, trabajar, porque este virus ha afectado a todo el mundo entero. Si había un servicio, pero había un artista famoso, se podía cambiar fácilmente un culto por un artista famoso. Entonces, ahora no hay artistas famosos, los artistas están encerrados, los conciertos están cerrados, los parques Disney están cerrados porque se cambiaba la ida a un parque por un servicio. Entonces eso está cerrado, todo está cerrado. Ahora, ¿qué podemos hacer? Levantar nuestra mirada hacia Dios. O sea, aquí Jesús le dice, insensatos y tardos de corazón para creer. O sea, el llamado, yo hablaba con una hermana, creo que fue ayer, yo le decía, Dios está haciendo un llamado a todo el ser humano, a todos, pobres, ricos, clase media, artistas, porque aún los artistas están pidiendo que por favor oremos. Los presidentes que no son creyentes están pidiendo oremos a Dios, porque ellos están dando cuenta que el único que puede hacer algo ahora mismo es Dios. Así que Jesús le dice, insensatos y tardos de corazón para creer. O sea que aquí el asunto es que tenemos que creer al Dios que tanto de pronto fuimos un domingo sí, otro domingo no, a levantar las manos al cielo y a orar. De pronto muchas veces cantamos sin ganas, sin deseos, fuimos a cantar, miramos la Biblia por ahí una vez sí, otra vez no,
pues el llamado que hoy Dios nos está haciendo es a una reconciliación. De pronto hay mucha gente en sus casas que dejaron de asistir a la iglesia porque les miraron feo una vez, y ahora Dios está diciendo, es hora de hacer una reconciliación conmigo, es hora de consagrarse, de buscar mi presencia. Y Jesús había estado tanto tiempo con ellos y ellos no le conocían. Eso no es de ese tiempo, es de ahora. ¿Cuánta gente ha estado con Jesús y ahora mismo en la crisis están angustiados, tienen miedo? Porque este tiempo que estamos viviendo, histórico, va a ser algo importante, que va a mostrar quién de verdad es discípulo de Cristo. Quién de verdad ha asumido el compromiso. Porque escuchaba yo a un amigo mío explicando sobre el tipo de gente que seguían a Jesús. A Jesús lo seguían un grupo de gente grandísima, miles. Gente no tenían trabajo, trabajaban 6 meses y el resto del año, de los 6 meses, otros 6 meses pues eran vacíos, y pues había un predicador que hacía milagros, pues se iban a seguirlo. Había otro grupo de gente que eran los que creían en él, creían en los milagros y hacían, regaban el cuento, la información. Mire, Jesús hizo esto, hizo lo otro. Pero había otro grupo de gente que eran los discípulos. Y yo estoy seguro que en muchas de nuestras congregaciones la mayoría son seguidores de Cristo. Otros son gente que creen que Dios puede hacer milagros. Pero otros, muy pocos, son discípulos de Cristo. Y no hablo de la denominación con la cual nosotros trabajamos. Estoy hablando de discípulos en el sentido de la palabra, porque Jesús no trabajó con los seguidores. Jesús no trabajó con los que creían en Él. Jesús trabajó y dedicó su tiempo a formar discípulos. Y luego le dijo a ellos, vayan por todo el mundo y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándoles, dice en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden estas cosas, y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Después que pase esta crisis nos vamos a dar cuenta quiénes son los discípulos y quiénes se quedaron a la vera del camino, quiénes perdieron el año. Y mire, este tiempo es hermoso para usted hacer las correcciones pertinentes, para hacer los cambios. Ya llegó, este es el tiempo de dejar la religiosidad, de dejar esas conductas carnales, esas conductas mundanas, esas conductas que no contribuyen a la vida ni al cambio del ser humano. Dice el texto que Jesús le dijo, oye, pero ustedes son tardos para creer todo lo que los profetas dijeron. ¿Acaso no tenía que sufrir el Mesías estas cosas antes de ser glorificado? Mire, yo lo he dicho en varios sermones, nadie en la abundancia, nadie en el confort cambia. Al contrario, se vuelve materialista, se vuelve otro tipo de gente, ¿verdad? Y son estos momentos los que nos llaman a mirar introspectivamente, a mirar hacia adentro y a mirar qué estamos haciendo con nuestra vida. ¿Qué hemos hecho con lo que en la iglesia nos han predicado? ¿Qué hemos hecho con esa palabra que Dios nos ha dado, con esa promesa que Dios nos ha dado? Entonces dice el texto que Jesús se puso a decirles, los llevó a la Torá, los 5 libros de Moisés. Mire lo que dicen de mí. Moisés en sus 5 libros. Y luego dice que los llevó a los profetas hasta el libro de Malaquías. O sea, los llevó por todo el Antiguo Testamento. Y esta gente seguía igual. No, van descendiendo. Nosotros cuando fuimos al mar Muerto, cada 100 metros, cada no sé cuántos metros, van marcando allí cómo uno va descendiendo de Jerusalén, y es tremendo, es fuerte eso, es fuerte. Ellos iban bajando, ya va llegando la tarde, aunque eran 11 kilómetros, pero no era una autopista, no habían autopistas como la que tenemos ahora, eran caminos escarpados, difíciles, peligrosos, porque la Biblia dice que el samaritano viajó para
para Jericó y lo encontraron unos ladrones y lo robaron, lo golpearon, lo dejaron medio muerto. Y entonces en la noche donde se levantan muchos temores. La Biblia, ¿qué dice Salmo 91, versículo 5? Dice, no temerás al terror nocturno. Mucha gente no quiere que llegue la noche. Mucha gente le tiene pánico cuando comienzan a oscurecerse, a dejar el sol de la tarde. Y, no, porque es en la noche donde duelen las muelas. Es en la noche donde dan los infartos, donde duele el pecho, donde muchas enfermedades por estar el cuerpo, ¿verdad? Quieto, despiertan y salen. Y cuántas veces me ha tocado salir al hospital a la medianoche, 2 de la mañana, porque siempre es peligroso de noche. Y mucha gente tiene temor. Y ven el día grisoso, porque lo miran todo con un mismo lente. No, yo estoy mirando con los lentes de la palabra esta realidad que estamos viviendo y encuentro que hay esperanza, que Jesús está caminando con nosotros. ¿Cómo lo va a hacer Él para que nosotros podamos asumir los compromisos que tenemos? Eso le pertenece a Él. El cómo le pertenece a Él. A nosotros nos pertenece es ir a la palabra. A nosotros nos pertenece es tener este tiempito de intimidad con Él. Nosotros tenemos las puertas cerradas en nuestro cuarto, aquí, y estamos con ustedes allá, porque nos parece importante que en esta noche y mañana y cuando termine y cuando no haya coronavirus, sigamos, que se creen hábitos de lectura, de oración, de adoración, de reflexión de la palabra del Señor. Dice la Biblia que al llegar al pueblo donde se dirigían, Jesús hizo como que iba a seguir adelante. O sea, Jesús iba de largo. Porque mire, si usted no tiene un tiempito para Jesús en su corazón, pues Él sigue de largo, porque Él anda buscando discípulos. Él está trabajando con discípulos, con hombres y mujeres que pongan los hombros para llevar el arca de su presencia. Con hombres y mujeres que entienden que ser discípulo de Cristo implica aún pasar por estos momentos difíciles. Vuelvo otra vez a leer el texto. El texto dice que los profetas habían dicho de Jesús que era necesario que Él sufriera estas cosas antes de ser glorificado. Nadie puede ir a la gloria si primero no tiene que pasar por el Calvario. ¿Por qué? Porque en estos procesos nuestra fe se activa, nuestra fe es depurada de todo lo que la ha obstruido. Nuestra fe entonces nos capacita para dar el siguiente paso, para avanzar, para hacer lo que el Señor nos ha encomendado. Entonces dice que comenzó a oscurecerse y llegaron a la aldea donde iban, a la aldea de Emaús, y dice, pero ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde. En otras palabras, como dijo el escritor de Salmo 91, el terror está allá afuera. No conviene que te salgas de un espacio de seguridad. Quédate con nosotros. Ellos entienden ahora que ese Jesús que caminaba con ellos, que no sabían quién era, entienden que necesitan que se quede con ellos, que les ha dado algo de seguridad, de confianza. Dice el texto, Jesús entró para quedarse con ellos. Mire, invite a Jesús. Si me está viendo algún amigo en esta tarde, algún hermano sorocho, esos que son como una torta quemada por un lado y crudos por el otro. Si me está viendo una persona que se ha descarrilado, que dejó la fe por seguir los placeres de la mundanalidad, este es el momento de que usted le diga a Jesús, quédate con nosotros, ven a mi corazón, de abrirle el corazón a Jesús y decirle, Señor, aquí estoy desbaratado, tengo miedo, tengo temor, tengo angustias, quizás soy adicto al alcohol, a la mentira, a una droga, qué sé yo, a algo, pero Señor, entra en mi casa, entra, sacude mis estructuras, capacítame para vivir esta experiencia que el mundo está viviendo y para también vivir la bendición, porque déjeme decirle, estimado hermano y amigo,
Las bendiciones de Dios están en fila, listas para ser derramadas una vez pase esta experiencia. En la gracia y favor de Dios, el avivamiento viene. La iglesia va a ser sacudida por el fuego y los vientos del Espíritu Santo, y la gloria del Señor va a llenar nuestras vidas. Entró pues Jesús, dice la Biblia, cuando ya estaban sentados a la mesa, tomó en sus manos el pan y habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio. En ese momento se les abrieron los ojos y reconocieron a Jesús. Oye, tremendo esto. Le abrieron los ojos. El pan, Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan, dice. Este es el pan espiritual. Este es el alimento del discípulo de Cristo. Mire, esta palabra no contiene el mensaje del Evangelio. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos ha pasado en este tiempo? Que hemos dejado la palabra a un lado, en un escondido lugar, que la abandonamos porque le creímos a lo que dice el filósofo, a lo que dice el psicólogo, el psiquiatra, el político, a lo que dice el loco por ahí que sale a hablar barbaridades, porque le creemos a lo que las redes dicen, a lo que dice Facebook, Instagram, YouTube y todo. Le creemos a eso y hemos dejado de creer a la palabra del Señor. Estos muchachos, dice la Biblia, que cuando comen el pan, sus ojos se les abren y entienden que quien estaba con ellos era Jesús. Era Jesús. Yo quiero que hoy usted, sus ojos le sean abiertos. Pablo vivió muchos años de su vida con escamas en sus ojos, es decir, con ceguera espiritual. Defendía una religión, defendía unos postulados que eran buenos, pero lo llevaron a matar, lo llevaron a golpear, lo llevaron a ser un hombre injusto. Pero cuando Cristo se le atraviesa en el camino, dice la Biblia que cae, si iba en burro, en caballo, en camello, lo que haya sido, cayó y quedó ciego. Y cuando Ananías ora por él, dice que le cayeron como escamas de sus ojos. Y allí comenzó a ver a Jesús, al Jesús que negaba, al Jesús que predicaba en contra. Y ese hombre allí entendió que Jesús es real. Yo le estoy hablando de Cristo, no de una religión. Cristo no es una religión. El Evangelio no es religión. En este país uno no puede hablar de Dios en un recinto de escuela, de qué sé yo, porque ahí mismo lo tildan de religioso. No. Una cosa es la religión, otra cosa es Cristo. Y Cristo hoy está allí con usted, está aquí con nosotros y quiere abrir nuestros ojos. Pero necesitamos ir a la palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, dice el Señor. Así que, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra del Señor. Iglesia querida, hermanos que me están viendo, que nos están viendo y que nos van a ver después. Llegó la hora de comer la palabra, de volver a la palabra y de entender que hay esperanza en esta palabra, que hay vida, que hay salvación, que hay perdón. Mire, si usted se siente culpable porque hizo algo, mire, hoy Cristo está ahí para remover la culpa de su corazón. Solamente usted tiene que invitarlo. Solamente tiene que decirle: Señor, reconozco que te he fallado, pero aquí estoy de nuevo, Señor. Y el Señor muy amablemente y con mucho deseo en Él va a entrar en su vida y su vida va a ser transformada. Yo nunca olvidaré hace 42 años cuando mi hermana me habló de Jesús. Y batalló, luchó, porque yo era un ignorante, cerrado, graduado en las universidades del pecado, y eso me había alejado de Dios. Pero Cristo vino y me alumbró en mi interioridad. Cayeron las escamas, las espinas y todo aquello. Y hoy podemos ver a un Jesús que nos ama, que nos perdona cada vez que le fallamos, que nos transforma cada vez, que provee lo necesario, que nos da la bendición de tener gozo y alegría en nuestro corazón. Iglesia, esto va a pasar. Amigos, esto va a pasar. Volvamos a la palabra, comamos la palabra. Dice la Biblia que estos muchachos entonces
comen el pan, sus ojos se les abren. Era de noche ya. Era peligroso afuera, pero ¿sabe qué hicieron ellos? Se devuelven a Jerusalén. De noche. Pero que hay ladrones, no me importa. El Señor es mi pastor y Él en nada me faltará. Porque la gente que come la palabra del Señor, que come del pan de vida, mire, no le teme a la oscuridad, al terror nocturno, a la saeta que muere de día, a la pestilencia que anda en la oscuridad, a la mortandad que en medio del día destruye. Hoy el coronavirus ha venido a matar gente, amenaza al mundo, tiene al mundo postrado, a los gobiernos postrados de rodillas. Hay temor, hay miedo, hay angustia, eso sobra. Pero Cristo, cuando usted lo experimenta a Él, a usted no le importa salir de día o de noche a anunciar que Jesús es la esperanza de vida, que Jesús es el único y suficiente Salvador personal. Me asombra el hecho de que estos muchachos comen el pan, entienden que Jesús estaba. Yo decía, con razón que el corazón nos ardía. Claro, la palabra cuando le abrimos el corazón, ella surte efectos transformadores y esperanzadores y renovadores y restauradores. Entonces ellos, restaurados, volvieron a recuperar la esperanza, su fe volvió a sus corazones y se devuelven otra vez. Era de noche, pero se devuelven otra vez a Jerusalén a anunciar que Cristo ha resucitado. No porque lo leyeron en un periódico ni en el Facebook, como dicen algunos por allí. No porque le contó el vecino o la radio o la televisión, porque lo experimentaron. Cristo es experimental. Usted necesita y yo experimentarlo. Y una vez probamos a Cristo, mire, lo demás ya es otro cuento ya. Pero Cristo es lo máximo, es lo mejor, es el amigo, el Salvador, es el Dios con nosotros, es el Emmanuel, el Dios fuerte, el poderoso, el que nos tiene en la palma de su mano, el que provee. En estos días me desperté y me llegó un pensamiento sobre una duda sobre, bueno, ¿y la iglesia ahora cómo vamos a hacer con las finanzas? Pero dije, Señor, este pensamiento no es mío, no es tuyo, esto es el enemigo a lo mejor que quiere infundirme duda, temor, y no lo va a lograr. Así que en el nombre del Señor, yo voy a hacer mi parte, Señor, que es predicar tu palabra, que es vivir tu palabra, pero tú te encargarás de suplir para esta tu iglesia, para proveer, para los compromisos económicos que la iglesia tiene que cubrir y para extender el reino de los cielos a otras personas que los necesitan. Hermanos y hermanas, no importa que sea de noche, no importa que estemos en un tiempo de crisis y de distanciamiento social, los medios nos permiten llamar a un vecino y comparta este video. ¿Por qué no lo comparte? Dígale, esto ya me llamó una persona de Colombia, me dice, te vi en Facebook y lo primero que hice fue compartirlo con todos mis contactos. Y yo le voy a invitar a usted que me está viendo, comparta esta palabra con sus contactos, quizá les lo van a agradecer. No sabe cuánto agradezco yo a mi hermana. El día, la noche, nos daban las 12 de la noche muchas veces, ella tratando de llevarme a tener una experiencia con Jesús. Y yo estoy seguro que mi hermana ahora, al ver que su hermano le sirve al Señor, debe estar feliz, está contenta. ¿Por qué? Porque el trabajo que hizo valió la pena, porque Dios la usó a ella para que yo pudiera venir a los pies de Jesús. Igual mi esposa, igual todos aquellos, compartamos esto. Yo tenía esto, yo dije, yo no puedo quedarme con esto, tengo que compartirlo. Invité a mi esposa hoy, miramos el texto, le dije, mami, tenemos que compartir con los hermanos, con los amigos de Facebook, con los compañeros pastores. Tenemos que compartir esta palabra con el que no nos conoce, pero que nos ha visto por ahí, porque yo sé que hay gente que nos ve por allí. A usted le decimos que le amamos y que quisiéramos darle un abrazo, que queremos conocerle a usted. Pero como yo no puedo ver donde usted está, venga al Auditorio Vida en Familia en Tampa. Venga, allí nos reunimos en el 12111 North 58 Street, en Temple Terrace. El zip code es 33617, el teléfono que usted puede llamar. A propósito, si usted está pasando alguna crisis, necesita consejería, llámenos. Por la misericordia del Señor, mi esposa y yo somos consejeros de familia y podemos ayudarle. El número de teléfono es 813-449-3026. Otra vez, 813-449-3026. Así que
A mí me parece que llegó un momentico de decirle, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque has sido bueno. Gracias porque has sido maravilloso. Gracias porque has sido precioso, Señor. Y decirle, Señor, reflexionaré sobre esta palabra que el pastor y la pastora han compartido. La abrazaré en mi corazón. Me acostaré esta noche meditando en ella. Y no voy a darle lugar al miedo. El miedo no es de Dios. El temor no es de Dios. Eso viene de otras fuentes que no son Dios. De emociones heridas, de fracasos, de frustraciones, de pérdidas. También del enemigo de nuestras vidas. Pero Dios vino para darnos vida y vida abundante. Dice que en el amor no hay temor. Que el verdadero amor de Dios echa fuera el temor. Así que adelante con valor, sin temor, porque Dios es amor. Déjenme terminar entonces con mi esposa haciendo una oración. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos el hogar de mis hermanos. Enviamos esta palabra a sus corazones, a sus hogares. Prohibimos al enemigo tener arte y parte en la vida de ellos. Confieso tu palabra sobre mis hermanos. Pido al Espíritu Santo guiar a cada uno de ellos y de nosotros. Iluminar nuestras mentes y corazones. Que no nos pase lo que le pasó a estos dos muchachos discípulos, Cleofas y su amigo, que tú caminabas con ellos y ellos no sabían quién tú eras. Que hoy, Señor, podamos saber quién tú eres, el Señor, el Salvador, el Dios eterno, el Padre bueno y misericordioso. Que hoy, Señor, cuando vayamos a nuestro cuarto a descansar, a dormir, podamos ir seguros de que, Señor, tú cuidarás nuestras vidas. Que nos guardarás de ser contagiados del virus, porque seremos prudentes y precavidos y obedeceremos las instrucciones, Dios. Ruego, Señor, que hagas provisión para todos mis hermanos, mis amigos que nos están viendo, para mi familia extendida. Haz provisión, Dios. Suple para ellos. Tú eres el único que puedes obrar, mi Señor. Usa los instrumentos que tengas que usar para esa provisión. En el nombre de Jesús. Padre, bendíceles a ellos. Añoramos el momento que nos digan que nos podemos congregar, que podemos darnos el abrazo y el Dios te bendiga y qué bueno verte. Señor, ayúdanos. Por favor, que mis hermanos cada día coman el pan de la palabra que tú nos has dado, Señor. Que cada día ellos y nosotros podamos comer la palabra, podamos intimar con oración, podamos adorarte en medio de la tempestad, en medio de la crisis, en medio de las malas noticias. Podamos adorarte a ti en el nombre de Jesús. Padre, muchas gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Y el domingo estaremos compartiendo una palabra que le hemos titulado ¿Qué hacer cuando no sabemos qué hacer? Así que abracitos allí, dése un abracito, reciba este abracito que le mandamos como pastores a ustedes, les amamos. Ya tendremos la oportunidad de dárnoslo en persona el abracito. Obedezcamos las instrucciones que nos dan los gobernantes, que no pase lo que pasó con un pastor aquí en la ciudad, que lo arrestaron por desobediencia. Y no, hay que obedecer. Es la ley, esas cosas son buenas. Así que les amamos. Les esperamos mañana. Nos vamos a reunir otra vez por este medio a las 7 de la noche, que vamos a tener nuestro servicio de oración. Mañana miércoles a las 7 de la noche nos vamos a reunir por este medio a nuestro servicio de oración. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Declaramos bendición sobre cada una de sus familias. Declaramos prosperidad espiritual, emocional, física. Cuídense. Bendiciones. Y no olviden, si mantenemos conectados, seremos edificados. Pásenla bien, les amamos, Dios les bendiga. Bye bye.